Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, oramos para que las bendiciones del Dios Todopoderoso puedan ser derramadas sobre usted y los suyos, agradeciendo como cada día la gentileza y la amabilidad de estar con nosotros. Vamos a iniciar la lección número 3 del trimestre. Un comienzo difícil es el tema general de la lección que estaremos viendo en esta semana. Un comienzo difícil. El pasaje de la Biblia que va a servirnos de fundamento en esta semana se registra en el libro de Éxodo capítulo 5, los versículos 1 y 2. Después Moisés y Aarón se presentaron a Faraón y le dijeron: El Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón le respondió: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Libro de Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. En este momento saludamos a nuestro gran amigo, a nuestro hermano, el pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor de la Cruz, que Dios le guarde siempre. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Aunque el título de la lección es un comienzo difícil, realmente iniciar este estudio puede ser más fácil y conveniente para nosotros si ponemos a Dios en primer lugar. ¿Qué le parece si oramos mejor? Eso es cierto. Ok, oramos. Maravilloso Creador, magnífico sustentador de tu creación, te damos infinitas gracias. Gracias porque te ha placido el poder tenernos hasta aquí con vida y sobre todo siendo parte de la edificación de tu pueblo en el estudio de estas lecciones. Por eso pedimos un entendimiento cabal, completo, del mensaje que debemos dar y compartir. Que sea tu voluntad que se cumpla en nosotros. Que seamos dirigidos por tu Espíritu Santo es lo que queremos y es lo que necesitamos. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema que iniciamos en este día como parte introductoria tiene como título Un comienzo difícil. En la mayoría de los casos de personas de éxito, un día se sentaron con alguien, algún consejero, en materia de ya sea económica o dependiendo de la necesidad que tenga el individuo y la empresa que se lanza. Mayormente los consejeros, las personas que orientan, dicen: mire, las cosas no son tan bonitas a veces como la dibujan, y para usted poder alcanzar el éxito en las metas que usted propone, hay situaciones que van a ser bastante difíciles. La persona que no está capacitada para recibir los embates de la vida tiene muchas dificultades y puede abandonar fácilmente sus anhelos, sus sueños, sus deseos. Y dice: no, pero si la situación es así empezando, ¿qué será cuando uno esté en el fragor del día, en las actividades propiamente dichas de esta empresa? Y entonces abandonan definitivamente dicha empresa o dicho proyecto, porque en la medida en que iniciaron, la cosa fue tan difícil que sencillamente dijeron: no vale la pena. Posiblemente lo que vamos a ver en esta lección aquí de entrada, Pastor Machuca, en este comienzo difícil también, ya en términos reales, en términos espiritual, parece ser que Moisés y su hermano Aarón pasaron por una situación muy difícil cuando tuvieron aquel famoso encuentro por primera vez del faraón para cumplir con lo que Dios había establecido como mandato, y el mensaje que se le envió
al faraón de parte de Dios con sus mensajeros Moisés y Aarón. Realmente no fue nada fácil, porque cada uno de nosotros, cuando es llamado, encomendado por Dios para cumplir una labor, una misión, algunos podrían pensar, bueno, decidir seguir a Jesús, eso puede ser todo felicidad, prosperidad y éxito. Y realmente, mis hermanos y amigos, ustedes saben que no es así. No es así. La Biblia es clara en ese sentido, mostrando que a veces los obstáculos que aparecen y las dificultades que se suman, esto puede resultar frustrante para aquellos que están enfrentando las dificultades, y además las preguntas que pueden venir y pueden parecer también que no es tan sencillo lo que, como se dice o como se presenta. Incluye momentos difíciles, problemáticas. Y es ahí entonces cuando somos llamados por Dios para que podamos, más que concentrarnos en lo difícil y en lo problemático, podamos hacer un voto de confianza y de fe en el Señor. Note que el tema de esta lección presenta cómo se le dio la orden a Moisés de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y este llamado de Dios no pudo ser más claro que como lo hemos estado viendo a través del mensaje directo que Dios dio, que Él mismo llamó y le presentó a Moisés entonces lo que debía hacer. Así que este llamado, además de verse con sus complicaciones, tenemos que ver, pastor y amigos, cómo los milagros y esa comunicación directa con Dios provocó que no se entendiera un abandono, al contrario, que Dios continuaba al control de esta misión tan grande, tan sagrada, y estos inicios no fueron fáciles. De ahí la importancia que ustedes y yo debemos entender, que en medio de todo lo que nos toca enfrentar, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros en medio de las pruebas y nuestras necesidades. Definitivamente que eso tiene una gran verdad. No se puede obviar. No sé si usted estará recordando al principio de su llamado, cuando el Señor le hizo ese llamado para que usted viniera a los pies de Cristo. Uno acepta con alegría porque escucha quizás a un gran predicador, imbuido del poder del Espíritu Santo, con mucho entusiasmo, empieza a presentar esos grandes temas que tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual, pero que en muchas ocasiones olvidan que la vida cristiana pasa por momentos difíciles. Por eso recuerdo siempre aquel texto de la Biblia, no sé si usted recordará la cita, pastor, pero dice, y es la idea que tengo de ese texto de la Biblia, que todo aquel que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y eso nos hace pensar y recordar que justamente los discípulos de Cristo al principio vieron que el ministerio era muy bonito. Jesús sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, limpiaba a los leprosos y todo eso. Y eso hizo que la gente empezara a seguirle, porque es un gran líder que está haciendo cosas bonitas, y entonces saber que el mismo Señor lo llama. Pero uno se imagina después, cuando tuvieron que pasar momentos difíciles por causa del Evangelio. Y eso es básicamente mirando desde la óptica del Nuevo Testamento para tratar de interpretar la situación que debía pasar Moisés y también a Aarón ante un llamado contundente de parte del Señor para presentarse delante del faraón de Egipto. Fíjese que directamente la situación de Israel cambió de una manera inesperada, porque Dios quien prometió que sacaría a su pueblo de Egipto, pero en lugar de eso vieron cómo su vida empeoraba, y ahí es cuando vemos el faraón que empieza a exigirle cosas que no eran razonables. Además, vemos cómo se negó a dejar que los israelitas fueran a adorar a su Dios.
Es ahí cuando vemos las circunstancias que eran tan malas que los israelitas entonces no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y también de la dura servidumbre, según nos presenta el libro de Éxodo capítulo 6 versículo 9. Pero qué bueno que aún así Dios pidió a Moisés que hablara de nuevo con el faraón. Realmente Moisés, según vemos, se opuso 2 veces a la orden de Dios. ¿Cómo me escucharán? Y si finalmente no me escuchan, no creen. Y ahí entonces vemos una vez más en el capítulo 6, se da en el capítulo 4 y ahora vemos la repetición en el capítulo 6. Es tan clave el mensaje que dice que Dios se airó, se enojó con Moisés. Esta expresión idiomática es tan seria que presenta un episodio tanto cuando Dios llama a Moisés, así como cuando el pueblo decide adorar el becerro de oro, que ya es un estudio más adelante que vamos a hacer. Pero ni siquiera los israelitas prestaron atención a lo que dijo, a lo que él mismo dice, específicamente en el capítulo 6, versículo 12. Ahí es importante que sigamos reafirmando y puntualizando, mis queridos. Vamos a imaginar en ese esquema que hemos estudiado desde que Dios llamó a Moisés allí en la montaña, en aquella zarza. Luego de las excusas, Moisés se convence de que tiene el talento para hacerlo junto con su hermano, y entonces se dirigen ahora, después de un tiempo se dirigen allá al pueblo para conversar con los ancianos. Algo muy interesante que sucede: salidos de su exitosa reunión con los ancianos en Israel, Moisés y su hermano Aarón le corresponde ahora ver al faraón, y parecen pensar que si Dios pudo en ese sentido hacer que el pueblo de Israel y sus dirigentes crean y adoren también, pueden hacer lo mismo con ese monarca egipcio. Es decir, tenemos 2 grandes líderes, uno con una capacidad de oratoria, que eso es tremendo, porque quien llega allí a los dirigentes del pueblo de Israel con sus palabras, Moisés convenció a su hermano Aarón, porque el Espíritu Santo preparó todo, y Aarón ya es el hombre que habla con los ancianos y dice: no, porque el proyecto de Dios a través de lo que le ha mostrado a mi hermano Moisés es esto y lo otro, y los ancianos, los dirigentes del pueblo, aceptaron ese gran desafío. Ahora, lo que queda por delante, y es lo que estaremos viendo quizás con mucho más detenimiento en una lección que estaremos estudiando, donde dice un comienzo difícil, conforme al mismo título de la lección en sentido general que estamos desarrollando. Lo que habría que pensar, y creo que estaba en el sentir, en la mente de estos 2 dirigentes: bueno, si Dios preparó el camino para que las cosas resultaran tan fácil, porque los dirigentes de Israel aceptaron el desafío, y ahora Moisés y Aarón, uno se imagina como frotándose la mano y dice: bueno, pero esta empresa parece como que va a dar muchos resultados, está buena, porque mira, ya pudimos convencer a la gente a los dirigentes, sí, a los ancianos. Y ahora con el pecho erguido, como dicen algunos, tenían que presentarse ante el faraón, y habían elementos y cosas que ellos no tenían en cuenta de que podía suceder algo, y que lo vamos a ver todavía más adelante, cuando tenían que enfrentarse delante del faraón. Fíjese que esa misma negativa que se mantuvo, pastor, va en 2 direcciones, porque el mismo Moisés tuvo la preocupación: ¿cómo me escuchará el faraón si ni siquiera el mismo pueblo me escucha? En el sentido que estoy presentando aquí es por lo que vemos en el capítulo 6, versículos 12 y 30, que es donde él presenta esta negativa. Ahora bien, es bueno que veamos claramente que en esta sesión del libro de Éxodo, específicamente el capítulo 5 hasta el capítulo 7, versículo 7, ahí veremos
los diferentes diálogos de individuos y grupos y cómo se prepara el escenario para que se presente este despliegue de la gloria de Dios como podemos ver en este breve encuentro que estamos teniendo, de puntualizar de manera introductoria aquellas cosas que van a pasar. Noten bien aquí en esta explicación. Moisés y Aarón hablan con el faraón, según el capítulo 5, versículo 1 al 5. Luego vemos cómo el faraón habla con los amos de los esclavos y los supervisores israelitas en los versículos 6 del capítulo 5 hasta el 9. Además, incluimos los versículos 10 al 14, donde allí los amos de los esclavos y los supervisores israelitas hablan con el pueblo. Esto se describe versículos 10 al 14. Seguimos entonces cómo los supervisores israelitas hablan con el faraón en los versículos 15 al 18 del mismo capítulo 5. Además, los supervisores israelitas hablan con Moisés y Aarón en los versículos 19 al 21. Luego vemos cómo Moisés habla con el Señor en los versículos 22, versículo 22 del capítulo 5 hasta el capítulo 6, versículo 8. Y de manera penúltima, en el énfasis que hacemos, Moisés habla con el pueblo según el capítulo 6, versículo 9. Finalmente, ahí vemos en el capítulo 6, versículos 10 al 12, vemos cómo el Señor habla con Moisés. En esta secuencia, ustedes notarán que cómo estos diálogos van siguiendo con declaraciones según las cuales el Señor habló con Moisés y Aarón, y entre estas declaraciones se intercala la lista de los familiares de Moisés y Aarón, y luego se van agregando otros puntos que seguirán en detalle siendo explicados en esta lección. Los diferentes temas que estaremos abordando en esta semana, porque no quisiéramos argumentar mucho sobre uno de los temas que están pautados para esta semana, y entonces usted siente el interés de cada día sentarse junto a nosotros, guiado por el poder del Espíritu Santo, para analizar ciertos temas. ¿Quién es el Señor? Es una pregunta que estaremos analizando después de presentar algunos argumentos y de estar muy contentos estos muchachos, que se le pregunte: ¿y quién es el Señor de parte de quien que ustedes vienen? ¿Quién es ese Señor? Es un tema que estaremos abordando en esta semana, que usted debería estudiar junto a nosotros. Otro de los temas es con relación al título general que tenemos también en esta semana, un comienzo difícil. Estaremos ampliando con detalles ese día. Estaremos viendo también el divino yo. El divino yo es uno de los temas que estaremos abordando en esta semana. Veremos también, por la gracia de Cristo, labios incircuncisos. Es uno de los temas que estaremos abordando en esta semana, como Dios para Faraón. Esos son los temas que estaremos abordando en esta semana. Y yo quisiera decir algo muy importante, puntualizar en lo que es esta parte introductoria. A veces los hombres hacen planes y proyectos, y si usted se sienta y lo mira en una carpeta y dice: mire, esto puede funcionar, y encuentra que otro también le está diciendo lo mismo, y usted tiene hasta su cronograma ya establecido. En tal fecha voy a hacer esto. Mayormente cuando uno está haciendo algún estudio, alguna investigación, se elabora un cronograma para saber cómo van las cosas, y en la medida en que se van dando los proyectos, que son muy alentadores, pues uno está contento, pero cuando se presentan en un tiempo del cronograma algunas cosas que imprevistos, como nosotros le llamamos, la cosa no anda muy bien. De manera que Moisés y los hijos de Israel debieron aprender algunas lecciones muy importantes, y el conflicto con Faraón debe ser una de ellas, como lo veremos más adelante, en las cuales todas las partes involucradas llegan a entender quién es Dios y cómo actúa. El tiempo de Dios, señores, y sus procedimientos son importantes y tienen que seguirse conforme a las pautas que el Señor está trazando. Incluso los mensajeros de Dios deben darse cuenta de que el cronograma de Dios, no el de los hombres, debe gobernar las acciones que realizamos. Y al final,
notaremos, se presentarán pruebas convincentes del poder y la salvación de Dios, y este es lo que nosotros podríamos decir el preludio de esa interesante experiencia que vivieron estos dos muchachos cuando tuvieron que enfrentar al poderoso faraón, el monarca más poderoso que había en ese tiempo. Ciertamente, Pastor Scroggins, el faraón era constituido un dios, la representación de lo divino con lo humano estaba en este tipo de deidad que el mismo pueblo de Egipto adoraba y que tenía todos los poderes para que estas gentes que vienen ahora a presentarse delante de mí con un pedido tal, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién es su Dios? Y todo este tipo de cosas que se da a cualquiera que no esté bien cimentado y orientado y respaldado, no va y cumple, o se atemoriza o se devuelve para este cumplimiento, porque literalmente ahí estaba el punto central del conflicto. Ahora es cuando empieza, ahora es cuando se da, ahora es cuando las cosas se van a apretar de tal manera que Moisés y Aarón tienen que entender, conforme lo mismo que explicábamos hace un momentito en la estructura de esta sesión que va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, versículo 7. Cuando estoy desarrollando algún tipo de lección de escuela sabática, usted sabe, pastor y amigos oyentes, le vamos a dar esa clave. A mí me gusta mucho apoyarme en las imágenes que trae la lección ahí de introducción. Y lo que veo son a dos hermanitos, uno con una vara, el otro barbudo ahí, como hablando con el faraón, y el faraón con su brazo extendido diciéndole: ¿quién es ese personaje que ustedes me están hablando? O sea, conforme a lo que dice el título de la lección que estamos introduciendo, un comienzo difícil, y las imágenes que vemos allí, dos líderes de parte de Dios y un faraón que se niega a conocer a esos líderes, nos está diciendo que justamente el comienzo de ese liderazgo de Moisés y Faraón ante los hijos de Israel y el mismo pueblo de los egipcios va a haber dificultades. La cosa no va a ser tan fácil, y pienso, pastor y amigos oyentes, que este diálogo que se establece entre el liderazgo de Israel y el faraón, Moisés y Aarón representando al Dios Todopoderoso, y el faraón en representación de sus ídolos, porque él mismo, como bien usted estaba puntualizando, es considerado como un Dios poderoso también. ¿Qué nos quiere decir esta parte introductoria? Que en los próximos temas que estaremos viendo va a haber una confrontación difícil. Una confrontación difícil porque alguien que se considera estar a la altura de Dios, y Dios que sobre todas las cosas no deja su gloria a nada ni a nadie, se va a ver entonces, se va a mostrar allí en los diferentes diálogos que estaremos viendo durante toda esta semana. Esto exige colaboración de todos. Por el hecho de que se mencione esto que está pasando con el episodio, ya la parte céntrica ahora en la trama que vamos a ver durante toda la semana, se incluyen muchas cosas. Se incluye incluso, vemos ahí hasta la etapa en la que se podían, o en la que se encontraban directamente Moisés y su hermano Aarón. Aquí vemos que ellos tenían 80 años y 83, 80 Moisés y 83 Aarón. Y déjenme decirle, en los servicios del Señor, para tú servir cabalmente a Dios, no pienses en la jubilación, no importa si es un servicio activo o empleado o no. Si Dios te llamó a cumplir una misión, si Dios te llamó para ir a enfrentar dificultades, a tener problemas y situaciones difíciles que se van a presentar, Dios te va a respaldar. Pero esto es mandatorio, que tanto ancianos como jóvenes, hombres o mujeres, niños, adultos, libres, esclavos, pobres, educados, incultos, no importa en cómo estén. Lo importante es que puedan obedecer a Dios y que vayan en pos de Él, cumpliendo lo que Él ha ordenado. O sea, cada uno puede hacer su parte, y eso lo podemos hacer ahora en el tiempo que Dios nos ha dado vida.
que Dios nos ha dado la oportunidad, que Dios nos ha dado el chance. No importa si es un momento difícil o no. El llamado de Dios para ti hoy es ir a cumplir la misión, que Él te va a respaldar, que Él te va a capacitar. Bueno, apreciado amigo, querido oyente, después de este comentario, pues nos resta decir que todo se ha presentado en bandeja de oro, porque la palabra de Dios es siempre muy importante. Es un metal que es bastante caro, pero que llega al ser humano de manera gratuita. Y agradecemos a Dios por este material tan importante, como es la palabra de Dios, ese oro precioso que nosotros podemos acariciar y podemos estudiar día a día, y esperamos que esta parte de introducción a la lección número 3 haya sido de gran valor y nos estemos preparando para seguir recibiendo grandes influencias del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, al concluir con esta parte introductoria de la lección, reconocemos que no hay un comienzo fácil para los hijos de Dios. Hay dificultades que el enemigo pone en el camino, pero que por tu gracia nosotros venceremos y nos estamos preparando estudiando tu santa y bendita palabra para enfrentar los grandes desafíos que de aquí en adelante se presenten. Continúa guiando estos estudios y ayúdanos a poner en práctica lo que aprendemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.